ver un poquito. Vamos a ver. Aquí estamos. Sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches y donde usted se encuentre, ¿sí? En diferentes partes del mundo. Sea bienvenido si usted se está conectando por este medio. Y bueno, aquí estamos una vez más para seguir difundiendo este mensaje, ¿sí? Mensaje del Señor. Entonces yo le voy a invitar a ver su Biblia en el 5.25 de Efesios, ¿sí? 5.25 de Efesios. Ahí va a abrir su Biblia, ¿sí? Abra su Biblia usted, si usted está conectado. Y 5.25, ¿sí? De su Biblia de Efesios. Así que ahí estamos. Ahora sí. Oremos primero, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, te damos gracias por este momento que nos das, bendito Dios. Y muchísimas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bendito Padre, tú vives y reinas, Señor. Grande es tu misericordia, Señor. Grande es tu poder, bendito Dios. Grande, Señor, es tu amor, bendito Dios, para con nosotros. Bendito Dios que nos tienes paciencia, Señor. Oh Santo Dios, cómo no alabarte, bendecirte, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, bendito Padre. Muchísimas gracias, Señor, porque tú eres el Santo de Israel, bendito Dios. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no decirte gracias, papá? Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el dueño de mi vida, Señor. Tú eres mi vida, Señor. Bendito Padre. Tú eres mi vida, Señor. Por eso te quiero amar. No te amaba, Señor, como desde un principio, desde que nací, desde que era niño, Señor. Pero ahora grande entiendo, Señor, un poquito, Señor. Por eso quiero amarte, Señor, así como tú me amas, Señor. Perdona, Señor, a mis hermanos, bendito Dios, a tu creación, Señor, que no te ama, que no te conoce, bendito Dios. Muchas gracias, pero Señor, porque nos tienes con vida todavía, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, así estuvimos dando gracias a Dios y aquí estamos para seguir con este tema que se llama el ministerio de Cristo, ¿sí? Ministerio de Cristo en la iglesia, en el creyente, ¿sí? Eso vamos a ir hablando, ¿sí? Así que vamos a hablar esta tarde de esos dos, ¿sí? Bueno, pero como les decía, vamos a dar lectura del capítulo 5 al 27, ¿sí? Dice así, empezando de acá, dice, del 25 dice, vamos a ver en el nombre de Jesús, ¿sí? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Qué ejemplo que nos da, ¿no? Para que podamos nosotros también amar a nuestras esposas. ¿Sí? Y bueno, el ejemplo es muy grande aquí y a veces no podemos cumplir. ¿Sí? Como seres humanos a veces renegamos y cuánto dolor de cabeza a veces tenemos, ¿sí? Porque a veces no entendemos, porque no nos queremos, uno tira por un lado, otro por el otro lado, así que, a pesar de ser cristiano, ¿no? Bueno, pero ahí es cuando nos hace pensar cómo Cristo, ¿no? Amó a su pueblo, a su iglesia, a la que viene a buscar, ¿sí? Entonces, por esa razón es que nosotros, los que estamos acá, por ejemplo, de frente,
predicando le decimos que es necesario que usted venga para conocer lo que dice el Señor. Acá, por ejemplo, me está enseñando que yo debo amar a mi esposa, ¿sí? Así como Él amó, dice, a la iglesia. Así como y se entregó a sí mismo, dice, por ella. ¿Pero qué más dice el 26? El 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es entonces el agua que te lava? La palabra de Dios, ¿sí? La que te lava de todo como es. Y la que te limpia es la sangre de Cristo, ¿sí? La que te limpia. Porque así lo dice, ¿sí? Dice que Él es fiel y justo para limpiarnos, ¿sí? Entonces, ¿quién es? La sangre dice que quita nuestra mancha. No hay otra cosa. La Biblia aquí dice que la sangre de Cristo quita nuestras manchas, nuestros pecados. No se puede lavar con otra cosa, con otro producto. Con la decisión que tome usted, Cristo derrama un poquito como es, de su amor, de su sangre, ¿sí? Y queda limpio usted. Así como dice en Isaías, ¿sí? Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos, ¿sí? Y si fueran como carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana, dice. Así que usted no se haga problema si usted fue pecador, pero arrepiéntase. Ese es el tema. Arrepiéntase de eso y venga a los pies de Cristo. Y Cristo le recibe con los brazos abiertos. Él está esperando, sí, con los brazos abiertos. Entonces, ¿por qué rechazar eso? No haga como yo hacía antes, ¿sí? Antes de conocer esto, pero hacía porque no conocía. Y eso es lo que pasa. A veces hacemos porque no conocemos. Rechazamos a Jesús. Pero leyendo la palabra de Dios me di cuenta que le hacía torpezas, ¿sí? Entonces, estoy arrepentido de eso, ¿sí? Hasta ahora. ¿Por qué? ¿Cómo voy a ser así? Si Él es el dueño de mi vida. Por Él respiro, por Él puedo caminar, por Él puedo ir a trabajar, por Él puedo, mire, sano, ¿sí? Por Él estoy. Si no fuera Jesús, tal vez andaría borracho por ahí, perdido en la droga, tal vez, no sé. Nunca me drogué, pero ¿y quién sabe dónde estaría? Pero gracias a Dios que estoy aquí, ¿sí? ¿Pero qué más dice? Entonces, Él me purificó, ¿sí? Dice que Él me purificó. Entonces, a fin de presentarles, o sea, que a fin de presentarme, ¿a dónde? Presentarla, dice, ¿no? Habiéndola purificado. En el lavamiento de la agua, dice, ¿no? Bueno, ¿a dónde? Estoy perdido. A fin de presentarla, dice, a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa, ¿sí? Una persona gloriosa que sea resplandeciente, ¿sí? Que no tuviese mancha, dice, ni arruga, me rejuvenece, ¿sí? A veces, si no tenemos a Dios, parecemos como si estuviéramos viejísimos y tenemos arrugas, tenemos mancha, tenemos pecado, pero Él nos limpia de todo pecado. Ni arruga, dice, ni cosa semejante, dice, sino que fuese santa y sin mancha. Santa, santo. Entonces, ¿quién es lo que nos va a santificar? La palabra de Dios nos va a lavar y lavar y lavar todos los días, que es el agua espiritual, ¿sí? Nos va a lavar y nos va a lavar. Cada día que leamos nos va a lavar. Cada día que leamos nos limpia, ¿sí? Cada vez, por ejemplo, aquí dice, entonces, ¿cómo no hacer caso? Dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Y yo quiero ser parte de eso. ¿Y usted no? Yo le invito que si usted no quiere, le aseguro que no se va a arrepentir si usted viene a Jesucristo y le recibe como su Señor y su Salvador.
no se va a arrepentir y va a estar agradecidamente, eternamente, lo sé, porque yo lo estoy. Así que yo tengo esa experiencia de que Cristo vino a mi vida. Bueno, aun cuando los primeros años me costó, porque primero no sabía, ni como no estudié nada de la palabra de Dios, me costó, por supuesto. Pero estudiando la palabra de Dios, me di cuenta que cuán errado estaba, cuán perdido estaba. Entonces la palabra me daba el conocimiento de que quién soy yo, ¿sí? Dice que somos real sacerdocio, dice que somos una nación santa, ¿sí? Pueblo escogido, dice que somos. Entonces, y cualquier persona no vale cualquier moneda. Dice que un alma dice que vale más que todo el oro del mundo. Entonces, es valiosa cada alma, es valioso usted. Usted que está escuchando del otro lado, es muy valioso usted. Así que venga y no se va a arrepentir de lo que el Señor va a hacer en su vida, ¿sí? Y vamos a leer del 9, de acá del versículo, dice del versículo, no, capítulo 4 de Efesios, atrásito, vuelvo atrás, dice así, del versículo 7 al 16, ¿sí? Ahora se termina. Al 16, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada, digamos, la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿sí? Por lo cual dice, subiendo, dice, a lo alto llevó cautiva, dice, la cautividad. Nosotros estábamos cautivos y llevó cautivo a la cautividad, ¿sí? Y dio dones a los hombres. ¿Qué le parece? Y nos dio dones. Entonces, mire lo que dice. Por esa razón es que tenemos que estar agradecidos. Nos dio dones y nos salvó y nos quitó la cautividad, ¿sí? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, dice, llevó cautivo a la cautividad. Pero ¿qué más dice el versículo 7? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Nos fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Conforme Cristo veía que necesitábamos, nos dio el don, ¿sí? Y todos tenemos el don. Pero ahora sí, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con ese don? ¿Cómo vivimos en nuestras vidas? Ese es el tema, ¿sí? Pero dice el 9 acá, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas, dice, de la tierra. O sea que Jesucristo dice que se bajó hasta profundo, hasta el infierno, ¿sí? Hasta ahí. Hasta el infierno, por eso lo dice las profundas, ¿sí? Hasta lo más profundo de la tierra, hasta lo más bajo, ¿sí? Bajó ahí para rescatar a alguien, a varios, ¿sí? Entonces, el que descendió, dice, es el mismo que también subió. ¿De quién está hablando? Pero de Jesucristo está hablando, ¿sí? El que descendió y también subió por encima de todos los cielos para llenarlos, dice, de llenarlo todo. Llenarlo todo para completarlo, mejor así, ¿sí? En otras palabras, eso. ¿Qué más dice? Y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de ¿quién? Y la plenitud de Cristo. Eso dice que constituyó a él mismo. Muchos dicen que ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ¿sí? Pero ¿qué sería si usted destaca esa función? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo le llamaría a usted? ¿Qué le dijera? Hay personas que me digan, hermano, nomás simplemente, listo, ya está. Pero ¿cómo se destacaría? Si no es un apóstol, si no es un profeta, si no es un comercio. Pero los ejemplos son, por supuesto, que los apóstoles, ¿cómo es? Que eligió Jesús. Pero los demás, ¿cómo se llamarían? Si no serían apóstoles, pastores, ¿sí? ¿Estaría nulo ese cómo es? No lo creo. Porque siempre hay algo. Entonces, ellos son para que hagan esto, lo que dice acá, en el versículo 12. A fin de perfeccionar, dice, a los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted, y si usted recibió a Cristo, usted es santo. Si usted vino a Cristo, es una nueva criatura y pasa a ser santo. Pero ¿qué pasa ahora? Si usted se va al pecado, es otra cosa. Si usted se equivoca, es otra cosa. Todos equivocamos, pero no todos buscamos el pecado. Yo no busco el pecado. Pablo tampoco buscaba el pecado, pero hacía el pecado. ¿Qué pasaba? No, miserable de mí, decía él. Hago lo que yo no quiero hacer. Él no quería hacer el pecado, pero hacía pecado. Se equivocaba. Y así nos pasa a todos los hombres. ¿Sí? Se equivocan. Se equivocamos. No porque no sepamos leer, sino que todo hombre se equivoca por más sabio que sea. ¿Sí? Por más sabio que sea, se equivoca siempre. Hay abogados que se equivocan. Hay que trabajan, son secretarios, estudian para secretarios, se equivocan igual. Entonces, el hombre siempre se equivoca. ¿Sí? Entonces dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, dice. ¿Para qué? Para que vayan y prediquen igual la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces él los despachó. ¿Sí? Pues yo no creo que haya sido Juan el último profeta. Porque los demás, ¿qué se llaman entonces? Si no se llaman pastores. Si no se llaman profetas. Profeta en realidad es acá, si yo estoy hablando algo de una profecía, de cómo es, también lo estoy profetizando. La verdadera profecía es la que está en la palabra de Dios. Esa es la profecía, la verdad. Todo lo que está escrito acá, y si es para su vida, es una profecía. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Entonces, para la edificación, dice, del cuerpo de Cristo. ¿Ve? ¿Y qué dice el 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad. Entonces, si dice todos lleguemos, y estos no van a poder llegar. Ese es el tema, querido amigo, querida amiga, querido vecino, querido oyente, querido hermano, querida media hermana. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice. Ellos nos van a enseñar, los profetas, los apóstoles, los pastores, pero hay muchos falsos pastores, dice, que se cuidemos. ¿Cómo vamos a conocer a los pastores si no leemos la Biblia? Tenemos que leer la Biblia para conocer cuál es el falso y cuál es el que habla la verdad. Y dice, ¿qué pasa? Y dice la Biblia que por sus frutos le conoceréis. Entonces, por sus frutos le conoceremos.
Pero ¿qué es? Entonces, para que usted pueda comprobar qué es lo que tiene que saber, la palabra de Dios. Usted va a saber discernir. Esto haga, mire, así como yo hago. Usted compare lo que dice el varón este y lo que dice la Biblia. Compare lo que hace el mundo y compare lo que dice la Biblia. Pregunte a personas ancianas, ¿y qué dicen? ¿Cómo es la vida? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo es la vida? Así. Entonces usted se va a dar cuenta más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre la vida? ¿Y qué es lo que dicen los ancianos? Aunque no sea cristiano, pregúntele. ¿Sí? Pregúntele. Y si es cristiano, mucho mejor, va a saber. Y él se va a dar cuenta y va a decir, ¿sí? Así es la vida. Pero pregúntale a un inconverso igual lo mismo. ¿Para qué? Pero para comprobar, para saber, ¿sí? Cómo vivió y cómo vivió un hombre ya mayor cristiano. Que van a saber cómo. Y usted evalúe ahí, ¿sí? Entonces, acá nos está dando la pauta, dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A esa misma estatura tenemos que llegar. Si Él lo dijo es porque podemos llegar. Pero hay que estudiar. No seamos flojos para estudiar, sino que se pongamos en la brecha y estudiemos. Y muchos rechazan el estudio, el seminario. Yo digo que estudie. ¿Por qué? Va a tener un poco más de conocimiento. Y no se estudia para ser pastor, no se estudia para ser... Se estudia para conocer qué es lo que es la vida. Para eso se estudia, querido amigo. No se estudia para ser pastor, ni para ser profeta, ni para nada. Yo no veo es que dice que hay escuelas de profetas. ¿Qué le puede enseñar a un profeta a otro profeta? Si es otro profeta mentiroso. ¿Cómo sabemos que viene de parte de Dios? Si no está guardado, el profeta verdadero está guardado ahí y sale y habla la palabra y dice así, está, nada más. Ese es un profeta. ¿Sí? Entonces, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A eso debemos llegar. Tenemos que ser igual. ¿Qué más dice? Para que ya no seamos niños y fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Todo viento de doctrina, ¿qué quiere decir? Que cualquiera viene y le habla y le dice esto y se va. Viene esto, gloria a Dios, dice, usted va a morir esta noche. Amén, dice el otro. Y no sabe ni lo que ha dicho y amén. Afirma la palabra. Cuando usted dice amén, es afirmar. Entonces, debemos saber cómo es el contenido, ¿sí? Debemos saber el contenido de cómo es. Dice entonces, para que no seamos llevados por doquiera, por doctrina, dice, de doquiera de todo viento de doctrina, por esta estratagema, dice. Estos traman estas artimañas, estos falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, ¿sí? Traman para hacer caer, usados por el diablo, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces aquí nos avisa de que no nos dejemos de hombres, dice, que para engañar emplean, dice, con astucia, dice, las artimañas del error. Buscan estos amigos, estos hombres buscan cómo engañar. Eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces usted estudie la palabra de Dios, lea la palabra de Dios y vea lo que dice la palabra de Dios. Sino que dice, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. A Él debe mirar usted, a Él debe preguntarle en oración, debe preguntarle qué es lo que va a hacer. ¿Qué más dice el versículo 16? De quien todo el cuerpo bien concertado, dice, y unido entre sí por todas las coyunturas, dice, que se ayudan mutuamente. Concertado, ¿qué quiere decir? Bien concertado, bien alimentado, bien concentrado. ¿Sí? Eso. Dice, entonces, por todas las coyunturas, por todas las
arterias, por todas las venas, por todos los caracú que tenemos. Bien concertados, unidos en sí, según la actividad propia de cada uno, cada miembro, digamos aquí, no cada uno, de cada miembro, recibe, dice, su crecimiento para ir creciéndose, no, edificándose, digamos, perdón, edificándose en amor todos, no mirándose la falta del uno, del otro, si se equivocó el otro, pero no trate también de hacer lo que no tiene que hacer, haga lo que dice la Biblia. Hay pastores que se jactan hablando de la palabra de Dios. Prepárese, pero el otro no sabe cómo prepararse. Entonces debe ser necesario que un pastor tiene que saber la palabra de Dios. Tiene que pasar por un seminario, un pastor. El pastor que no pasó por un seminario siempre va a cometer errores y se va a chocar con grandes problemas, ¿sí? Por no saber qué es lo que contiene en la palabra. Entonces es necesario que usted pase por un seminario, ¿sí? ¿Qué más dice? Dice, mueren los creyentes, ¿sí? En el 8 de Romanos 8, de 9 al 12, dice así. A ver. Romanos 8. De 9 al 12, ¿sí? Dice así, 9 al 12, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo en él, de él, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que no es de él. Eso es, ¿sí? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo es, en verdad, está muerto a causa del pecado. ¿Cómo? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Más el Espíritu vive a causa de la justicia, ¿sí? Vive en el cuerpo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, dice también, nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros, por el Espíritu que mora en nosotros, ¿sí? ¿Qué más dice el 12? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Cómo dice? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, dice, para que vivamos conforme a la carne, ¿sí? No deudores a la carne, sino que para que vivamos conforme a la carne, sino que vivamos conforme al Espíritu. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Conforme al Espíritu. Eso, ¿sí? Dice que vivamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne, en otras palabras. No sé si me entendió. ¿Me entendió? Bueno, en Filipenses 14, 13. Filipenses 14, 4, 13. Bueno, ese versículo lo saben de memoria, ¿no? Yo lo sé de memoria. Pero ¿qué dice? Veamos. Filipenses 4, 13. Dice así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. Y si usted no está en Cristo, no hay quien le fortalezca, querido amigo. Por más que vaya usted a la iglesia. Por eso es necesario que usted sepa que si verdad mismo está anotado en el libro de la vida. Porque si no allá, no entra usted. Todo lo que no están anotados allá, dice Apocalipsis, todos serán lanzados al fuego. Si no se halló escrito en el libro de la vida,
lanzado al fuego, al lago de fuego, con azufre. Entonces, usted debe concentrarse en lo que dice, ¿sí? Pero a ver qué dice en Romanos 6, ahora, 6, 11 al 12. 6, 11 al 12. 11 al 12, dice aquí. Así también vosotros consideremos, dice, consideraos, dice, muertos al pecado. Así que, ¿qué quiere decir? No tomemos en cuenta, porque el pecado ya está muerto. Eso, en otras palabras. El pecado ya no existe para nosotros, si aceptamos a Cristo. Si olvidemos, dice, eso lo decía, ¿sí? Consideremos muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, dice, pues, el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis, dice, en sus concupiscencias. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí? No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Mm? Que no reine, dice. ¿Por qué no reine? Que no reine, ¿por qué? No debemos ni ahora, ¿sí? Pecado. Pecado, que se vaya el pecado, que se vaya el diablo. ¿Qué más dice? Un último versículo. En Hebreos 4:15. Vamos a ver qué dice. En Hebreos 4:15. Último versículo. Y dejamos para mañana, ¿sí? Hebreos 4:15. ¿Dónde me pasé? Me tengo mucho que pasar. 4:15. Dice así. Porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda, dice, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin embargo, pero sin pecado, dice, ¿sí? Sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que resistió al pecado, no pecó. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Es el sumo sacerdote, es el cordero, es el esposo de la iglesia. ¿Sí? Nosotros somos la esposa, la iglesia. Si nosotros somos iglesia, somos la esposa del cordero. ¿Sí? Así que usted tenga en cuenta esto, lo que se dice, y vamos a continuar mañana después. ¿Sí? Hasta aquí vamos a quedar. Y bueno, que el Señor lo bendiga mucho y los guarde. Ojalá que esto haya sido de mucha bendición para usted. Y bueno, que el Señor lo siga bendiciendo. Y oremos para terminar, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios. Él está en el cielo, ¿sí? Pero Él ve todo. Está en todos lugares. Nada se escapa de Dios. Así que tenga en cuenta, querido hermano. Por eso le damos gracias, Señor. Porque Él es grande y poderoso, ¿sí? Gracias, Padre amado, por tenernos aquí un momento más, Señor. Y bendigo, Señor, a los que estaban escuchando y a los que van a escuchar después, Señor. Bendito Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Amado Padre, ¿cómo no alabarte y bendecirte, Señor? ¿Cómo no darte las gracias? Porque tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el que ha de venir y nos llevará para el cielo, ¿sí? Tú eres el esposo y nosotros somos la esposa, bendito Dios. Muchas gracias. ¿Por qué dices? Tal vez no entienden, Señor, los que están escuchando, los nuevos. Oh, Santo Dios. Que lo que pasa es que allá no va a haber sexo. Eso es lo que pasa. Por eso. No va a ser como aquí. Allá no va a haber sexo, no va a haber mujer, ni varón, ni nada. Allá todos vamos a ser iguales. Así que, Señor, dale la sabiduría para que entiendan, Señor, las personas que escuchan, bendito Dios. Las que están escuchando ahora, las que van a escuchar después,
y las que van a escuchar más después, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí llegamos y gracias a Dios porque llegamos aquí. Y bueno, que el Señor los siga bendiciendo y que el Señor los guarde y usted póngase en las manos del Señor, ¿sí? Confíe en Él y nada más. Amén. Y hasta mañana.